Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? El día de hoy estudiaremos Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. Y déjame leértelo. El pasaje dice así: En él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, ¿qué dice el texto? Pablo continúa hablando de Jesús. Jesús es la clave de todo el libro de Colosenses. En esta ocasión va a decir una serie de cosas que Jesús ya hizo por nosotros. Va a decir que fuimos circuncidados, va a decir que fuimos sepultados con Él, va a decir que fuimos resucitados y luego en el versículo siguiente va a decir que recibimos la vida de Él juntamente con Él cuando Él nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestra vida el día de hoy? ¿Y cómo lo expresó Pablo en el texto cuando se lo escribió a los colosenses? Pablo utiliza la expresión en él y con él de una forma repetida en este texto. Y habla de cómo en él fuimos circuncidados, hablando precisamente de un acto que los judíos conocían perfectamente, la parte de la circuncisión física, la separación del prepucio del órgano sexual masculino por parte de Dios, que había sido ordenado por Dios para los israelitas en Génesis 17. Ahora, por supuesto, esto era para Israel, no es para nosotros. Sin embargo, va a decir, la circuncisión física era para Israel, pero en el caso de nosotros, la circuncisión que Jesús nos dio no es física, es no hecha a mano. Y literalmente quiere decir no manufacturada. Esa es la expresión, no manufacturada. No hay manufactura aquí. Y lo que está diciendo es que la actividad de la cual se está refiriendo Pablo acá es una actividad espiritual. Lo que tienes aquí es una serie de cuadros. Y tú sabes cómo funciona. Cuando Dios nos habla por cuadros, es porque, bueno, de plano quiere llamar nuestra atención. Obviamente no fuimos circuncidados físicamente, pero hubo una circuncisión no hecha a mano. Y lo que logró en ese caso entonces no son los efectos físicos de la circuncisión, sino que son los efectos espirituales. Y estos efectos espirituales fue echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Muy, muy interesante la expresión, porque lo que está diciendo allí es que Él tuvo la capacidad o pudo hacer para nosotros la separación de nuestra carne. O le llamaríamos también, quitó el poder a nuestra carne. Antes de Jesús, el cuerpo era literalmente pecaminoso y carnal y estaba en control, estaba pegado a nosotros. Pero al igual que en la circuncisión hay una separación, en la circuncisión espiritual hay una separación del cuerpo pecaminoso carnal. Y dice que esto sucedió de una forma espiritual por Jesucristo. Todo lo que va a decir es algo que sucedió en la separación que Cristo hizo por nosotros. Se dio en la cruz y se hizo efectiva en nuestra conversión. Ahora, junto con esta separación, o nosotros podríamos llamarle también junto con la pérdida del poder de la carne sobre nosotros, ahora ya la carne no tiene el mismo tipo de poder que tenía antes que llegáramos a Jesús. Jesús hizo un par de cosas más. Nos sepultó con Él, y aquí hay una idea de la identificación que es algo tan repetido en el Nuevo Testamento. Nosotros somos uno con Jesús.
Cuando Jesús murió en la cruz, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Pero no fuimos sepultados con Él físicamente. Al igual que la circuncisión no fue física, la sepultura no fue física. En este caso fue en el bautismo. No se refiere Pablo, no es el bautismo por agua, sino que aquí acuérdate que todo esto tiene que ver con lo espiritual. Es el bautismo en el cuerpo de Cristo, del cual nos habla Corintios. Dice Pablo, cuando el Espíritu Santo nos sumergió dentro del cuerpo de Cristo, además de que quitó el poder de la carne, Él también nos resucitó con Él. Y nos resucitó con Él. Sepultura es la muerte y la renuncia a la vida anterior, y la resurrección habla entonces de la posibilidad de una vida nueva completamente diferente. Y todo esto sucedió no físicamente, no sucedió por un acto concreto físico, sino mediante la fe. Todo este pasaje realmente, esta pequeña expresión, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, es el que de alguna manera valida todo lo que estamos diciendo. Tú tienes que creer, fíjate, eso es lo que está diciendo el pasaje, ustedes tienen que creer que fueron circuncidados, se separó el poder de la carne de ustedes, fueron sepultados, fueron resucitados. Y tú podrías decir, pero yo no he visto esto. Por supuesto, es algo que tiene que ser reconocido por fe. Cuando alguien ha sido separado del poder del pecado, ha muerto a lo que era antes y ha resucitado a una vida nueva, está listo para vencer el pecado que ahora le asedia. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen la capacidad, quizás todo esto se podría resumir con esta palabra, mira, ustedes pueden vencer. Esa es clave. Ustedes pueden vencer porque han sido separados del poder del pecado. Ahora han sido sepultados a lo que eran antes, ya están muertos y ahora han resucitado a una vida nueva mediante la fe. Y Pablo va a hacerlo de una forma enfática. Va a decir, y a ustedes, colosenses, cuando todavía estaban muertos en pecados. Yo quiero recordarte que la Biblia constantemente nos dice que el pecado nos separa. Quizás es la mejor forma de entender. La expresión muerte en la Biblia siempre está asociado con separación. Tú y yo estábamos separados por nuestros pecados de Dios y estábamos obrando en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne seguía pegada a nosotros, en control. Esta es casi una forma de decir, qué tremendo esto. Cuando todavía estaban ustedes separados de Dios y la carne todavía estaba en control, Dios nos dio vida. Os dio vida juntamente ahora con Jesús. Y lo hizo por medio de un acto en el cual nosotros tenemos poco que ver. La palabra para perdonar. Y el día de hoy he hablado poco de los vocablos griegos, pero creo que vale la pena recordarlo. Es la palabra charizomai. Esta es una combinación de palabras. Literalmente quiere decir un perdón otorgado por gracia. Quizás la palabra más correcta sería un indulto. Perdón otorgado por gracia. Dice, ustedes no hicieron nada. Todos los pecados. Y la palabra para pecados acá es otra palabra interesante. Es la palabra paráptoma. Paráptoma describe no solamente el errar en el blanco, como regularmente decimos cuando usamos la palabra pecado. La palabra paráptoma habla de el error intencional, la transgresión voluntaria. A veces erramos porque no quisiéramos errar, pero en este caso dice es un error voluntario, la transgresión intencional. Habla de las ofensas, habla de los pecados, habla de las faltas, habla de los delitos y dice, todo esto
aunque ustedes no se lo merecían, porque fue por gracia, ¿verdad? Caris, Dios perdonó todo. Cuando todavía ustedes no estaban separados de Dios y la carne no había sido separada de ustedes, sino que seguía en control de su vida. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de un acto legal. Déjame borrar todo esto para que pueda tener un poco más de espacio para explicarte. Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Términos interesantes, porque cuando habla de anular, en este caso, habla de, quizás la mejor palabra aquí, el término en griego es el término exalelfo. Y fíjate, quiere decir frotar para borrar. Es algo que es casi raspado, es anular, es hacer desaparecer. Y habla de un acta de los decretos. En los tiempos de Pablo, el acta de decretos que había era lo más parecido a lo que nosotros ahora llamaríamos una letra de cambio. Era un documento legal que hacía constar que había una deuda que tenía que ser pagada. Contra nosotros había un documento legal. Este documento legal, por supuesto, es la ley. La ley estaba contra nosotros. La ley nos hace ver todo el pecado que tenemos. Todos los pecados, no solamente los no intencionales, en este caso los muy intencionales. Pablo dice, hey, Jesús tomó esa acta, tomó la ley, la que nos acusaba y que nos era contraria, dice. Dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. En la cruz no solamente se terminó el poder del pecado, sino que la paga del pecado, la pena del pecado estaba ahí siendo llevada a la cruz para quitar lo que nos acusaba constantemente. Ahora, el día de hoy, esto nos permite liberarnos de la culpabilidad. Muchos seguimos con el acta de los decretos, señalando constantemente los pecados que una vez cometimos. Pero Jesús dice, no, está ya clavada en la cruz, está quitada de en medio, ya no nos es contraria. Y dice, el enemigo principal que usaba la ley para mantenernos bajo condenación fue exhibido. Dice que él despojó, y por supuesto la palabra para principados y para potestades siempre habla de Satanás y sus fuerzas. Dice, ellos fueron exhibidos. Les exhibió públicamente. Esta palabra es interesante porque lo que está diciendo es que hubo allí hubo un triunfo. Sabes que la palabra para triunfar en este caso es un término histórico que habla literalmente de una procesión de victoria. Los generales romanos solían tenerla. Dice, yo declaré quiénes eran ellos y ahora, por supuesto, nosotros podemos saber cuáles son los designios de Satanás y las maquinaciones que tiene, porque yo les derroté por completo y de una forma pública canté mi victoria sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que Jesús hizo. Entonces, veamos la idea completa. En Jesús, nosotros tenemos la promesa de una vida plena y la posibilidad de una vida plena, porque la carne fue separada de nosotros. Ya el cuerpo no manda en nuestros casos. Ya no somos esclavos de nuestros apetitos, es lo que está diciendo. Pero además, morimos a lo que éramos antes y fuimos sepultados cuando Él nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Pero no solo morimos a lo que éramos antes, nos dio la posibilidad de una vida completa nueva con Él. Y todo esto sucede por la fe. Si tú tienes fe de creer que la carne ya no triunfa sobre ti, que ya no eres el que eras antes y que ahora tienes la posibilidad de una vida nueva, estás en el camino a la victoria que Dios quiere que tú tengas
y que algunas veces nos resistimos nosotros a tener, a disfrutar. Y dice, a nosotros podemos estar seguros que esto puede pasar porque aun cuando estábamos separados de Dios, muertos en pecado, y aun cuando estábamos gobernados por la carne, porque todavía la carne no había sido separada, en ese momento Dios nos dio vida. Fue a la cruz y nos dio vida. Y lo hizo por la pura gracia, perdonándonos no algunos, sino que todos los pecados que habíamos cometido, que íbamos a cometer en el futuro y que aún cometemos el día de hoy. Y lo hizo quitando aquello que estaba condenándonos constantemente. Nos era contraria a la ley. Quitó de en medio la ley y la clavó en la cruz. Y no solo eso, además quitó y exhibió y derrotó al principal enemigo que teníamos, a los principados y a las potestades. Y lo hizo cuando fue por nosotros a la cruz. La victoria es posible. ¿Qué dice el texto entonces? Veamos cuál es la idea central. La idea central para Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15, es que Pablo explicó cómo Jesús nos liberó del poder que la carne tenía sobre nosotros. Nos hizo morir a lo que éramos y nos resucitó a una vida nueva. Podemos creerlo al ver cómo, aun cuando estábamos separados de Dios, y controlados por la carne, Él nos perdonó por su gracia, nos salvó por su gracia, liberándonos de la culpabilidad y de nuestro adversario espiritual. Wow, como a veces te digo, qué idea, porque tiene la posibilidad de victoria. El día de hoy podemos tener la victoria. No hay nada que nos impida, porque ya la carne ya no tiene poder sobre nosotros. Todavía luchamos porque hay una presencia de la carne, pero ya no tiene la fuerza que una vez tuvo. Ahora ha sido separada de nosotros. Ahora ya no somos lo que éramos antes. Dios hizo morir al viejo hombre que había dentro de nosotros. Pero no nos quedamos muertos. Nos resucitó para una vida diferente, una vida nueva. Y podemos vivir así, podemos creerlo. Y este es quizás el secreto de todo este pasaje. Debemos creerlo. Y podemos creerlo al ver cómo Él fue a la cruz cuando estábamos separados de Dios todavía. Y cuando todavía no hacíamos nada bueno por Él. Estábamos controlados por la carne. Estábamos en la incircuncisión de nuestra carne. Allí Él nos perdonó, nos salvó y lo hizo de una manera sobrenatural por su gracia, liberándonos de la culpabilidad de todo lo que nos acusa y liberándonos de Satanás. ¡Wow! ¡Qué idea! ¡Qué cosa más increíble! Porque eso quiere decir que tú y yo podemos el día de hoy derrotar aquellas áreas que nos hacen vivir a veces de una forma miserable. Como te he dicho yo en estas últimas ocasiones, quizás podemos resumir un poco más esta idea y ponerlo de una manera en la cual podamos recordarlo. Yo he usado el término un poco más homilético. Este pasaje nos enseña que en Jesús tenemos la posibilidad de tener victoria sobre nuestra carne y sobre todo lo que nos impide tener una vida plena. ¡Wow! ¡Qué idea más increíble! Yo quiero desear para ti que te apropies de esto. Tú tienes el día de hoy la posibilidad. Pudieras escoger no hacerlo, pero tienes la posibilidad
de tener victoria sobre cualquier área, sobre cualquier temor, sobre cualquier pecado, sobre cualquier circunstancia que te aqueja. Quizás en tu caso sea muy espiritual, muy adentro, muy moral, muy de tu corazón, perdón que te hace falta dar y no puedes salir de eso. O quizás es un pecado grosero, pero el día de hoy puedes tener victoria sobre todo lo que tu carne te pide hacer, porque Jesús ya te liberó. Y sobre todo lo que te impide tener la vida que Dios quiere que tú tengas, una vida plena. ¡Wow! ¡Qué idea! Eso es lo que dice el texto en Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 15.